A partir del 9 de enero, el Ecuador vive en lo denominado una crisis interna, una guerra interna, y esa situación ha pasado ya poco más de un mes. El último feriado en Santo Domingo al menos se lo ha vivido con tranquilidad, con una tensa calma, la presencia militar y policial en las calles, los operativos permanentes, la prioridad del gobierno central a través de sus gobernaciones para el desarrollo permanente de operativos, los resultados dados especialmente en el tener el control de algunas de las cárceles, son los resultados parciales que podemos analizar. Pero este estado de tensión emitido por parte del presidente de la República tiene un tiempo de finiquito, es decir, tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Y muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿y después de ello qué podría venir? Se ha señalado que el presidente de la República podría extender este plazo, pero igual la Constitución y las leyes ecuatorianas no permiten esa permanencia de los militares en la vida cotidiana, a no ser que en la Corte Constitucional la pregunta y la consulta popular, que llevará su tiempo, determine lo contrario. Para analizar los resultados que hemos tenido en este primer mes, estas acciones concretas por un lado, pero falencias desde la ciudadanía, desde el otro, por el tema de justicia, por ejemplo, vamos a analizar con el coronel Edison Romo, con quien hacemos contacto a través de videollamada. Coronel, muy buenos días. Como siempre, es un gusto platicar con usted. Bienvenido a las señales de Aracay Televisión. Buenos días, Marianela. Buenos días, un gusto y un placer. Estamos listos para analizar el tema de interés Muchísimas para el gracias. país. Muchísimas gracias, y con su experticia sobre el tema de seguridad, nos ha dado siempre luces, sugerencias por dónde debería ir. ¿Cómo podríamos evaluar este primer mes desde la intervención, desde este estado de conmoción interna, de guerra interna que manejamos en el país? Eh, Cuando analizamos ya el mes de la declaratoria del conflicto armado interno, no internacional, como se denomina, prácticamente se puede analizar desde el campo político, donde de una u otra manera, pues digamos, la posición del presidente ha subido un buen porcentaje de credibilidad, de aceptación su desempeño. Es un punto. El otro punto es el incremento de confianza en Fuerzas Armadas, que llega a porcentajes muy altos del 90 y 95%, e incluso el porcentaje que la policía sube. Y lógicamente la percepción de mejor seguridad que ahora la población de una u otra manera experimenta y menciona, que se sienten más tranquilos, más seguros por la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Además de ello, el control supuesto de todas las cárceles ya en el país es un punto que muy positivo, es decir, en base a lo sumado versus las cosas negativas que han pasado en este mes, digamos, es una evaluación muy positiva para el país, donde de una u otra manera el objetivo político, entiendo yo, que el presidente lo tiene en mira, se lo está logrando. El objetivo estratégico por parte de Fuerzas Armadas también se lo está logrando. Y si bien es cierto, podríamos decir de que estamos en un buen camino, pero tampoco es menos cierto que sí, en este tipo de conflictos no hay un inicio y ni un fin con una fecha determinada. Debemos tomar en cuenta los participantes que están siendo parte en este conflicto. Pues por un lado Fuerzas Armadas está aquí en nuestro país listo, por el otro el enemigo, el oponente, los grupos terroristas aliados a quién. Entonces ahí vienen las dudas, hasta cuándo vamos a estar. Usted manifestaba del estado de excepción. El estado de excepción puede terminar, no hay problema, pero seguimos en guerra. Y no necesitamos el estado de excepción de que el presidente lo dictó primero y luego el estado de guerra. Entonces, aquí lo que tenemos que ver y tener claro, y que no se visualiza, es la estrategia para de una u otra manera que el conflicto no se alargue y sea corto. A nosotros nos interesa que el conflicto sea corto por el bien del país, el bien de la población, para que todos tengamos las oportunidades de realizar nuestras actividades normales y diarias, sin ese miedo y ese temor de que, por más de que se diga o se quiera mencionar de que el conflicto se está haciendo
dominado por Fuerzas Armadas, sí, pero estamos en guerra. Y eso hay que reconocerlo ante cualquier situación y anteponer ante cualquier evento. Por eso es que a mí me llama el accionar de jueces que a veces proponen o manifiestan recursos de habeas corpus, recursos de derechos humanos, y es que ahí es que uno ve una dualidad de pronto y no entienden que lo que son operaciones militares son actos de guerra y para ellos no hay ninguna de las dos actividades que ellos proponen. Son prisioneros. Esas claridades hay que tenerlas desde los ciudadanos. A veces analizamos poco, lo que queremos es ver los resultados y en ese momento estamos viendo resultados. Precisamente el resultado de eso es de que en el último feriado la gente ha salido más confiada, más tranquila, hay cierta reactivación económica, pero no podemos olvidar lo que usted señala, estamos en un conflicto interno armado, estamos en guerra dentro del país y en guerra cuando los jueces no se sintonizan. Entonces, ¿qué es lo que viene? Este tiempo va a pasar, es decir, es como que desde adentro, desde nuestras bases, que se supone que es el sistema de justicia, está derribando a quienes están luchando, que es las Fuerzas Armadas. Es decir, desde adentro, esto ha venido lastimosamente el tema de la corrupción, carcomiendo todo lo que tiene que ver con la credibilidad, con los resultados. Estamos donde estamos precisamente por aquello. Pero, ¿cuánto tiempo tienen fuerzas, los recursos y sobre todo el marco jurídico, las Fuerzas Armadas junto a la policía para mantener este conflicto interno armado? Porque si bien es cierto, usted señala que queremos una guerra corta, pero el enemigo, este es un modus operandi, es decir, el Ecuador es una pieza en el negocio del narcotráfico y no porque nosotros pongamos la voz en alto, ellos van a parar un lucrativo, excesivamente lucrativo negocio. Es un buen punto el que usted manifiesta, ¿no? El tema de la logística, el tema del desgaste, el tema del campo psicológico y mental del soldado que ya va un mes, patrullando, que ya sale a combatir, prácticamente son otras actividades. Sí, está entrenado, está capacitado, sí, no se dice que no. Pero veamos el desgaste psicológico y moral, veamos el desgaste logístico. Si en principio el país tiene munición, tiene armas, tiene el equipamiento necesario para trasladarse, para realizar operaciones, ese es un punto que el gobierno tiene que tener claro. Si el gobierno no hizo su análisis antes de lanzarse a este conflicto, es un problema. Y por eso es que, claro, el tema del IVA y otras cosas más. Pero bueno, vayamos a lo que usted manifiesta, ¿no es cierto? Que es peligroso y que es lo que preocupa al país. Cuando en el país las Fuerzas Armadas capturaron 20 toneladas o 22 toneladas, eso significaba $1.000 millones. Si nosotros vemos que 20 toneladas y por nuestro país se dice, no se tiene claro el porcentaje concreto, de que sale el 40, 60, hasta el 70% de la droga que produce en Colombia, y Colombia produce más o menos 3 a 4 mil toneladas por año. Entonces, el monto de dinero que supuestamente estaría saliendo desde nuestro país para el exterior, en este término de acción ilícita, de economía criminal, es muy alto, sumamente alto. Ahí es cuando uno tiene la reflexión de decir qué pasa o qué pasaría si es que estos carteles están decididos a dejar nuestro país. Dicen, bueno, nos hacemos a un lado, en Ecuador no tenemos invertido mucho dinero, hemos invertido y hemos sacado todo el dinero que hemos tenido invertido en corrupción, en empresas, en política, en todo lo que ha pasado y pasa, y nos vamos para otros países como Colombia, como Perú, como Venezuela, como Brasil. Claro, serán costos más amplios, más complicados, más diferentes. La infraestructura de control en Colombia estaba mucho mejor que en Ecuador, no sé cómo está ahora. En Perú podrían hacerlo. Esa es una opción. Y como digo, la otra opción va a ser de que es la crítica donde ellos digan, bueno, este negocio no lo podemos perder, no vamos a dar tregua, que el gobierno realice sus acciones que tenga que hacer, en algún momento va a desgastarse y ahí actuamos. Y ahí actuaremos y veamos cómo nos responde y si podemos llegar a hacer eso. Eso es lo crítico, lo complicado, un escenario que a veces uno dice es el preocupante, ¿no es cierto? Lógicamente,
a eso sumemos algo que es también preocupante y que es la acción y la unión de los ecuatorianos. Pero esa unión de los ecuatorianos es temporal. Nosotros los ecuatorianos somos eufóricos, los ecuatorianos somos de memoria corta y lógicamente comienzan a salir los intereses también, los intereses de los demás, porque no nos gusta que una persona esté triunfando y esté listo arriba y que nos... No. Entonces, incluso ya viene la campaña política. La luna de miel en la campaña política, los políticos, bueno, es complejo decirlo, pero ¿cómo confiar, no es cierto? ¿Cómo confiar? Entonces, la luna de miel como comienza a acabarse. Primero, la población nuestra, sí, los respalda, pero el respaldo no debe ser de boca, el respaldo debe de ser de acción. Es decir, si estamos en guerra, colaboremos con todo lo que podemos hacer la población. La población podemos dar información de todos estos 22 grupos terroristas. Podemos dar información de todo lo que tienen o lo que pueden saber más que incluso las instituciones sobre el tema de la corrupción. El juez, el abogado, el militar, el policía que ya fue contaminado, que ya está... hay que sacar esto y dar un apoyo. Entonces, es complejo definir cuánto tiempo vamos a estar así. Lo ideal, como yo digo, es de que el gobierno tenga una estrategia para poder dominar y doblegar la voluntad de lucha de estos grupos lo más rápido posible. Coronel, con su experticia, usted puede ver quizás más allá cosas que el común ciudadano no puede ver. ¿Ve esa estrategia? O sea, es decir, ya salieron a las calles, hay este intento de control, se ha visto en muchos casos precisamente que han recuperado barrios, las cárceles es muestra de aquello. Por otro lado, la cercanía del presidente de la República y la respuesta a los Estados Unidos, algo nos puede dar luces, pero ¿se nota alguna estrategia que va más allá para sostenerse en el tiempo y saber que esta guerra pues, tendrá los mejores resultados para el país a largo plazo y no solamente es una medida que en este momento nos sostiene como una respuesta inmediata, pero después ese delincuente que ahora está posiblemente reprimido en su casa, necesita comer, no tiene otra actividad económica que poder desarrollar. Es decir, la demanda natural lo va a obligar a volver a las calles, porque el gobierno, una cosa es el narcotráfico y otra cosa la delincuencia común que en las calles sale. Lastimosamente, yo personalmente no veo algo fuerte y concreto, porque si hubiese algo fuerte y concreto, ya fuésemos deteniendo a muchos terroristas. Y la mayoría de detenidos, ¿no es cierto? La mayoría de detenidos son gente de delincuencia común, delincuencia organizada, pero no terroristas, que era el objetivo por el cual se declaró la guerra. Ahí yo veo nuevamente una falla y que hay que decirlo, lógicamente, es que la inteligencia trata de hacer su mejor esfuerzo, la inteligencia militar trata de hacer su mejor esfuerzo, pero veo que el CIES lastimosamente no está dando las políticas, no está generando lo ideal que debe ser de generar políticas e inteligencia, tanto política estratégica, para poder lograr y combatir los objetivos. Porque, da pena decirlo, pero al mando de esta gran institución están personas que no conocen. Mire, estamos en guerra, y en guerra maneja las operaciones militares el militar. ¿Y quién está director del CIES? Malo criticarlo, malo decirlo. Está un señor que no conoce nada de esto. Yo no tengo nada en contra del señor, tampoco ni lo conozco siquiera. Pero claro, no conoce el tema, él será experto en muchas cosas menos en esto. La persona que le sigue a él, con el respeto y consideración, yo no tengo nada en contra del policía, es un policía. El policía está entrenado, capacitado para generar investigaciones más que inteligencia. Y peor estando en guerra, ¿no es cierto? Que suena medio absurdo, con el respeto, como digo, que un policía genere inteligencia para un conflicto armado interno. Lo ideal debería ser otra cosa. Amén de todo lo que pase, me parece que se está llevando el conflicto de una manera muy, diría yo, confiada. Estamos confiándonos y que ojalá lo que yo diga sea una equivocación, pero
conociendo cómo actúan estos grupos, estas economías criminales, no es así, no es así. Ya en días pasados o recientes ya secuestraron a policías, ya comenzaron a hacer ciertas actividades donde de pronto son reacciones o de pronto comienzan a medir cómo son las reacciones. Y a mí me preocupa lo que yo digo, que es el desgaste. Los ejércitos militares, no, ¿están preparados para la guerra? Sí, sí. Recordemos que el último conflicto armado de Ecuador fue en el 95, es decir, 27, 28 años, 29 años ya. Toda esa gente que estuvimos en esa época, estuvimos preparados para una guerra con una mentalidad, una psicología, un ambiente totalmente diferente al que se tiene ahora. A lo mejor estábamos capacitados de una manera más positiva, incluso con la logística y el entrenamiento más adecuado. Han pasado 30 años y a las Fuerzas Armadas de una u otra manera se las debilitó, de una u otra manera se las, qué sé yo, reorganizó. Incluso el tema, mire usted algo que voy a decir, el tema de la presencia de Fuerzas Armadas, ya no en la frontera como tal, sino incluso se recorrió kilómetros hacia dentro de nuestro país y se dejó una gran cantidad de kilómetros de 30, 40 o 60, no recuerdo ahorita. Pero eso es dañino porque usted está dando un campo de acción al otro país, al delincuente, que son áreas que prácticamente no son cubiertas y que antes estaban siendo cubiertas. Por eso es que yo digo, hoy deben comenzar nuevamente a retomar el control de las fronteras de una forma urgente, profesional y con tecnología. Coronel, refiriéndome precisamente al tema que usted trae a colación y que a veces no lo vemos, ese desgaste psicológico, ese desgaste mental, ese desgaste moral cuando están saliendo sí, a enfrentarse a quien del otro lado tiene armas también y puede atentar contra la vida, pone en riesgo su vida. Y claro, en una guerra vamos con todo y defendemos a un país y recibe los aplausos, el reconocimiento, el apoyo de un país, pero ahora se enfrenta con que un sistema de justicia sale hoy a detener, pone en riesgo su vida y el día de mañana a esas personas, el sistema propio de justicia de su país, a quien defiende, los deja en libertad, por ejemplo. Eso que tanto va mermando en la fortaleza interna del militar. Psicológicamente afecta, ¿no? Psicológicamente les va a afectar, y no solamente al militar, sino también al policía. Pero ahí es cuando yo otra vez digo las cosas, cómo debemos hacerlas. Mire, estamos en conflicto armado interno, y el conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas, todas las operaciones que hagan son objetivo de orden militar. Y cuando son de objetivo de orden militar, se entiende y comprende que todas las personas que son declaradas como terroristas y son objetivo militar, van a ser capturadas, neutralizadas y o destruidas de acuerdo a la acción que se permita en el momento de la operación. Y ahí no tienen por qué entrar ni jueces ni fiscales. El tema y la duda empieza cuando la policía captura, ¿no es cierto? Y los declara como delincuentes, y ahí viene el tema de que no cumplen los requisitos, de que no ha sido esto, no ha sido esto. Entonces, ahí es cuando entra la duda de que la policía está haciendo operaciones, pero de acuerdo a la Constitución, la policía es contraterrorista, es antiterrorista y las Fuerzas Armadas contraterrorista. Es decir, antes de que sean declarados. O sea, ahí la policía tiene que actuar de una forma más efectiva y todo. Pero contra ya es Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí tiene que llegar a un acuerdo específico y concreto con una buena inteligencia para que actúe Fuerzas Armadas y sean capturados y sean prisioneros otra vez. De que de pronto hay mezclas, va a haber, pero es un operativo militar donde, bueno, ya no entra tanto el tema de derechos humanos y como la gente quiere o respalda. Nadie nos interesa de que sean maltratados o no, los derechos de las personas, por más terroristas y todo lo que sean. Sí, por eso está, la doctrina está, derecho internacional humanitario, donde tiene otras connotaciones y otras acciones. Y en ese campo yo creo que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Estamos perdiendo. Coronel, como siempre es un gusto platicar con usted. Gracias por esa entrevista. Un gusto, siempre a la orden. El coronel Edison Romo, experto en seguridad, y está a un mes
la declaración de este conflicto interno armado, los resultados y claro, ya va mermándose también el tema psicológico y al interior del país que vamos sintiendo cuánto es el respaldo real, práctico, conciso y por otro lado, cuáles son las acciones que se vienen dando o cuál es la estrategia que el gobierno nacional marcará con inteligencia encabezado por personas que están ligados a esta formación y ligados a este conocimiento y experticia. Son algunas de las interrogantes que quedan en el aire.